Ya está. Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Contrataciones con el Estado. El tema para hoy. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con estudios concluidos en maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el tema de hoy en gestión pública, contrataciones con el Estado. A ver, un ratito para que no interrumpa la cámara. Ya. ¿Y qué viene a ser las contrataciones con el Estado? Se dice pues que son ese vínculo jurídico entre una persona física o jurídica y el gobierno, ¿no? Porque es contrataciones con el Estado, con la finalidad pues de proveer de bienes o servicios, y la característica de cada tipo de contrato pues dependerá del valor total del contrato y el objeto. Existe pues una normativa que actúa como marco en todo el proceso. El objetivo de dicha regulación sería pues brindar transparencia y eficiencia en el proceso de contratación. Ay, perdón. Ya. Y vemos pues que en las contrataciones con el Estado hay principios que rigen las contrataciones desde la misma ley de contrataciones con el Estado y sus modificatorias al reglamento. Las contrataciones del Estado se desarrollan pues con fundamento en los siguientes principios: libertad de concurrencia, igualdad de trato, en esa transparencia que debe existir, ¿no? En las contrataciones del Estado, en esa publicidad, en esa competencia, en esa eficacia y eficiencia, en esa vigencia tecnológica de que los que se entrega u otorga es de acuerdo pues a lo que está vigente en esto, cuanto a la tecnología, en esa sostenibilidad ambiental y social y equidad. Y en el ámbito de aplicación, ¿no? Se encuentran comprendidos pues dentro de los alcances de la presente ley, bajo el término genérico de entidad, están los ministerios y sus organismos públicos, los programas y proyectos adscritos, el poder legislativo, poder judicial, organismos constitucionalmente autónomos. También tenemos los gobiernos regionales y sus programas y proyectos adscritos, los gobiernos locales y sus programas y también proyectos adscritos, las universidades públicas y las sociedades de beneficencia pública y juntas de participación social. Las empresas también del Estado pertenecientes pues a los 3 niveles de gobierno, ¿no? También los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. Y tenemos pues que dentro de la autoridad, ¿quién es el responsable del proceso de contratación? La organización de los procesos de contratación son organizados por la entidad, como destinatario pues de los fondos públicos asignados a la contratación mediante pues un convenio. Una entidad puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y el procedimiento pues de selección. Y cuando se hacen pues compras corporativas, varias entidades pueden consolidar la contratación de estos bienes y servicios para satisfacer pues necesidades comunes, conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, las entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas Perú Compras. Los funcionarios, las dependencias y órganos encargados de las contrataciones se encuentran pues encargados de esos procesos de contratación de la entidad. El titular de la entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva,
también el área usuaria, que es la dependencia, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, ¿no? Es que el área usuaria, pues, solicita la contratación, pues, de algunos bienes y servicios, y es el titular de la entidad, es el responsable. El órgano encargado de las contrataciones, que es aquel órgano o unidad orgánica que realiza, pues, esas actividades relativas a la gestión de abastecimiento al interior de una unidad, de una entidad. El titular de la entidad puede delegar mediante resolución la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de contrataciones directas, salvo aquellas que disponga, pues, el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación y los otros supuestos que se establezcan, pues, en el reglamento. Y últimamente, pues, con esto del COVID-19 se han hecho adjudicaciones directas por decretos de urgencia o de emergencia, ¿no? Y ha habido sus modificaciones, pues, en lo de contrataciones del Estado referente, pues, a los montos y a la urgencia de paliar esto del COVID-19. Y en la responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Y son todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o nombre de la entidad, con independencia, pues, del régimen jurídico que lo vincule con esta, son responsables en el ámbito, pues, de las actuaciones que realicen, de efectuar, pues, contrataciones de manera eficiente, maximizando, pues, los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través, pues, del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y sus principios, sin perjuicio, pues, de los márgenes de discrecionalidad que se otorguen. Y en esa supervisión de la entidad, pues, en todos sus niveles debe supervisar directamente o a través de terceros todo el proceso de contratación. El hecho de que la entidad no supervise, pues, los procesos no exime al contratista de cumplir, pues, con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. ¿Y por qué? ¿Para qué se realizan, pues, las contrataciones públicas? Las contrataciones públicas se realizan para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar resultados en beneficio, pues, de la población, sea construcción de un hospital, construcción de un albergue, construcción de un puesto de salud, de una institución educativa, etcétera, ¿no? Y para ello se realizan estas contrataciones públicas que deben seguir, pues, una serie de condiciones y parámetros. Y lógicamente busca, pues, satisfacer esa necesidad pública para alcanzar los resultados en beneficio de la población y satisfacer, pues, un fin público. ¿Y qué es una finalidad pública? Cuando hablamos de la finalidad pública, es el interés público que se desea satisfacer a través de la contratación y que está ligada, lógicamente, o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad. Y esto está en concordancia con sus objetivos estratégicos, por decir, atención médica oportuna para el asegurado, por ejemplo, en la institución de salud. Muebles, equipos médicos, estetoscopios, medicinas, computadoras, sábanas, camillas, que lo tramita a través de su entidad de salud. ¿Y quiénes participan? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes participan, pues, en la contratación pública? En la contratación pública, pues, participa la entidad pública y los proveedores, ¿no? Es el titular, ¿no? ¿Quiénes intervienen en esa gestión de la contratación? Pues interviene el titular de la entidad, del área usuaria, el comité de selección, que es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Y quiénes tienen derecho a participar en una contratación con el Estado? ¿No? Tienen derecho, pues, a una contratación pública con el Estado todas las personas naturales y jurídicas que cumplan, pues, con esos requisitos
para participar en los procedimientos de selección convocados por las entidades del Estado. ¿Y cuáles son esos requisitos para participar en un procedimiento de selección convocado pues por una entidad pública? En primer lugar, tiene que contar con un registro nacional de proveedores. Uno se registra. No estar inhabilitado, suspendido o no tener pues impedimento para contratar con el Estado. También cumplir con los requisitos técnicos inherentes pues a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Si la entidad, por decir, necesita copiadora de planos, una institución X, ¿no? Entonces se contrata pues, se envía a, depende del monto pues, ¿no? Se convoca a empresas que puedan cumplir con las especificaciones tanto del bien como del precio que ponga pues la entidad dispuesta a pagar por esos bienes, ¿no? Y entonces se lleva pues ese expediente, ¿no? Y se lleva pues de acuerdo a las condiciones y características que exige la entidad pública. Y luego pues hay en esa convocatoria, ¿no? Que muchas veces se hace por los periódicos u otras formas se hacen llegar pues esas convocatorias para esas licitaciones dependiendo pues del monto, ¿no? Y por eso en los requisitos, en primer lugar, tiene que contar con un registro nacional de proveedores, no estar inhabilitado, suspendido, no tener impedimento pues para contratar con el Estado y cumplir pues con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Y tenemos pues a la OCE, que es la Oficina Supervisora de Contrataciones con el Estado. Ella, la OCE, regula, ¿no? Y supervisa esos procesos de contratación que realizan las entidades públicas, cautelando pues la aplicación eficiente de esa normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y de la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no? Y hemos visto, pues, lamentablemente, dígase en la región de Tumbes, en la región del Callao, ¿no? Hemos visto, pues, que algunos van presos 5 años por la avenida La Costanera, que no se ha ejecutado como se debía ser y todavía ha habido abandono de obra, etcétera, de mal utilización de los recursos del Estado, ¿no? Y hemos visto, pues, que lamentablemente funcionarios públicos, pues, hacen mal uso de los presupuestos asignados para esas obras, ¿no? Entonces, en las leyes de contrataciones del Estado, pues, hay parámetros y requisitos que se deben cumplir, pero muchas veces por decir, aquí en Piura siempre tenemos lluvias, por decir, ¿no? Entonces, tenemos las mismas pistas del año 83, en algunos casos sí se han cambiado, se ha hecho obra, pero en otros casos no, ¿no? Y entonces vemos, pues, que no sé, los expedientes técnicos, o por decir, llevamos con las losas que protegen a las avenidas del río, pues, ¿no? Porque esas avenidas del río, pues, ya en el 2017 ha causado, pues, inundación, ¿no? Y todavía está en esa conclusión de la obra, ¿no? Y se ha detectado en meses anteriores, pues, en el funcionario, el tesorero, ¿no? Creo que es así, que ha estado, pues, se supone implicado en la entrega de cartas fianzas falsas, ¿no? A una empresa de Trujillo. Y ha habido pues un despilfarro. Entonces vemos pues que la Contraloría tiene que actuar como ente autónomo, ¿no? En la supervisión desde el inicio hasta el final de la obra, porque no puede ser que ya al final, cuando ya se entrega la obra, solamente, y con esto de la pandemia, pues muchos han aprovechado porque no se podía supervisar directamente, ¿no? Entonces vemos pues de que debe haber en ese proceso de contratación, en el proceso pues ya de ejecución, de supervisar, ¿no? Por eso se dice supervisión de la entidad. La entidad en todos los niveles debe supervisar directamente o a través de terceros
todo el proceso de contratación. El hecho de que la entidad no supervise los procesos no exime al contratista de cumplir pues con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. Hemos visto pues hospitales para COVID que no tenían, por decir en Sullana, al principio, no sé si ya se solucionó ese impasse de que no tenían pues agua, no podían el desagüe, o sea, estaban las instalaciones, pero no tenían los servicios básicos. Entonces, vemos que una responsabilidad tanto del que ejecutó como del gobierno regional, ¿no? Son cuestiones, pues, o de la subregión que tiene en este caso esa obra, ¿no? Entonces, son cuestiones, pues, de que debe normarse mayor castigo, ¿no? Se está viendo que muchos alcaldes, etcétera, gobiernos regionales se están yendo, pues hay un control, pero todavía es insuficiente porque en muchas regiones pues todavía no hay el uso pues de la tecnología, de la informática, en las comunicaciones, ¿no? El manejo de la tecnología, ¿no? No hay PC, laptops, no todos tienen esa como lo hace pues la región en Lima, en Lambayeque, en Tumbes, en Piura, ¿no? Que se puede ver a través del canal de transparencia que deben hacer todas las instituciones y que sin embargo pues vemos que muchos no publican dentro de la transparencia que debe existir, ¿no? Para ver pues esos montos de presupuestos que se están ejecutando en muchas obras, ¿no? Y que en muchos casos por los cambios de gobierno quizás después se tome pues la batuta y ver pues realmente qué obras realmente se les ha asignado ya presupuesto y ver el porcentaje de ejecución que tiene la obra con el porcentaje de pago, a ver si va de acuerdo pues al contrato, ¿no? ¿Y quiénes formulan el requerimiento? El requerimiento pues es elaborado por el área usuaria de la entidad, aquella pues que tiene la necesidad de adquirir un bien o un servicio o la ejecución de una obra en virtud pues a esas funciones y a la finalidad pública que persigue la contratación, ¿no? Puede requerir material de oficina, muebles de oficina, pero todo ello va pues de acuerdo a un cuadro, por decir, si es adjudicación directa, o si es, si hace por emergencia, o si se siguen, pues, los lineamientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y cuáles son esas fases o etapas para las contrataciones públicas? Primero tenemos, en la primera fase, pues, la actuación preparatoria. Se dice, pues, que en esta etapa se inicia pues el proceso de planificación de las contrataciones, determinando todos los detalles en torno pues a las necesidades. En este caso se establece el objeto de la contratación, los costos, el tiempo y las características de la misma. Y todo lo anterior pues incluye en el llamado Plan Anual de Contrataciones, el PAC, el cual debe estar debidamente pues articulado con el Plan Operativo Institucional, el POI, y el presupuesto institucional de apertura de contratación. Y posteriormente de su aprobación se procede pues a reunir y presentar el expediente con todos los siguientes requisitos. Primero, el requerimiento, ¿no? Que ha hecho el área, ¿no? Y que lo incluye pues en el Plan Anual de Contrataciones. Luego está en el expediente está el requerimiento, el estudio de mercado, el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, la certificación del crédito presupuestario, ¿no? Y en la segunda fase tenemos pues la fase de selección. ¿Y qué viene a ser la fase de selección? Una vez aprobado el presupuesto para la contratación, la entidad puede elegir a cuáles serán los apostantes que suministren pues sus servicios o bienes que serán prestados o empleados en la obra destinada a desarrollarse como servicio público. Y para dicha etapa se ejecutan pues una serie de subetapas destinadas pues a organizar y concretar el proceso de selección, y estas se enuncian pues de la siguiente manera. Tenemos primero la convocatoria, ¿no? Y esta es la fase de selección
donde la entidad realiza pues un procedimiento el cual comienza con, la cual es difundida pues a través del SEACE. El registro de participantes es otra fase de selección, seguidamente en el cual todo proveedor se postula siempre y cuando no se encuentre sancionado o inhabilitado y a su vez puede formular cualquier consulta u observación. En la integración de las bases, las observaciones y o consultas son agregadas a las bases, las condiciones, ahí también están, en la presentación de las ofertas. Esta etapa es de gran relevancia, ¿no? Pues desde aquí se genera pues para el participante la obligación de mantener su oferta hasta la concreción del contrato y de manera resaltante los postulantes dan a conocer pues su oferta a la entidad, ¿no? Se abre la apertura de los sobres, ¿no? Se ven esas ofertas que tienen que coincidir pues, prácticamente con lo que tiene ya presupuestado la entidad. Y en esa evaluación y calificación de las ofertas, en dicha instancia la entidad pues procede a realizar ese análisis de las ofertas con la finalidad de verificar pues cuál cumple de manera más acertada con esos requerimientos que ya han sido determinados en la fase de preselección. Una vez realizada dicha evaluación, en base a puntajes, se selecciona la mejor oferta para el otorgamiento de la buena pro y con ello concluye el proceso de selección. Y en la fase de ejecución, pues en esta última etapa, las partes cumplen pues las prestaciones con las que se ha comprometido. El postulante seleccionado ejecuta la obra o suministra el bien o presta el servicio. Y por su parte, la entidad cumple con efectuar el pago. Esta etapa se inicia pues con el perfeccionamiento del contrato, tras el otorgamiento de la buena pro, o sea, del ganador, ¿no? Se establece entre la entidad y el ganador o el contrato de la buena pro y culmina pues con la conformidad del área usuaria y el ulterior pago. O sea, ya se compromete para el pago después de recibido el bien y está en el contrato, ¿no? Cabe destacar que la ejecución del contrato, ¿no? Se debe iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato o de la fecha en que se cumplan pues las condiciones previas. ¿Y qué viene a ser ese plan anual de contrataciones? El plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante todo el año fiscal, orientado pues al cumplimiento de las metas, de los objetivos cometidos pues en el plan operativo. El plan anual de contrataciones contiene pues las contrataciones cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, con independencia pues de que se sujeten al ámbito de la ley y las fuentes de financiamiento. ¿Y qué viene a ser el expediente de contratación? El expediente de contratación pues es ese conjunto de documentos que forman una contratación, ya sea pues de bienes, servicios u obras. Es el órgano encargado de las contrataciones entregas al presidente del comité de selección y el expediente aprobado para que dicho comité se instale y elabore pues los documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria. Y en ese procedimiento de selección tenemos pues qué tipo de procedimiento de selección hay: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, y en esas contrataciones directas de compras corporativas, ¿no? Catálogos electrónicos de acuerdo pues al marco concurso de proyectos, por decir, arquitectónico. ¿Y qué viene a ser la licitación pública y concurso público de servicios en general? Es el registro de participantes, de convocatoria, absolución de consultas, observaciones e integración, formulación de consultas y observaciones, evaluación de ofertas y otorgamientos de la buena pro, y presentación de ofertas y calificación de ofertas.
Y cuando hablamos del concurso público de consultoría, tenemos pues el registro de participantes, la convocatoria, absolución de consultas y observaciones e integración, la formulación de consultas y observaciones, la calificación de ofertas, la presentación de ofertas y otorgamiento de la buena evaluación de ofertas. Y cuando hablamos de la adjudicación simplificada, ¿no? Ese registro, ¿no? De participantes, convocatoria, absolución de consultas, observaciones e integración, formulación de consultas y observaciones y evaluación y calificación de ofertas, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. Y cuando hacemos pues una licitación pública y concurso público, siempre pues en primer lugar en las convocatorias. Luego hay un registro de participantes, una formulación de consultas, se hace una formulación de consultas y observaciones, se hace esa absolución de consultas y observaciones e integración, luego se presentan las ofertas, se evalúan las ofertas, se califican las ofertas y se da la buena pro. Y tenemos pues esos topes para cada procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios y obras en el régimen general, ¿no? Para este año fiscal 2021 tenemos pues que una licitación pública, si es mayor o igual de 400,000 soles, ¿no? Se tiene que llevar pues a esa licitación pública. Y si las obras son mayor o igual a 1.800.000 soles. En concurso público participan pues para servicio en general, para consultoría de obras, para consultoría en general, siempre y cuando pues sean mayores o igual de 400,000 soles. Y cuando hay esa adjudicación simplificada es menor a 400,000 soles, o mayor de 35.200 cuando es menor el monto, ¿no? Dígase otro tipo de servicios, pueden ser útiles de oficina, impresoras, copiadoras, etcétera, ¿no? Que lleguen pues a un monto mayor de 35.200. Igual en los servicios, en servicio en general, en consultoría de obras y en consultoría en general, cuando se refiere a servicios, es menor a 400,000 o mayor de 35.200. Y en obras que sean pues en adjudicación simplificada es menor a 1.800.000 o mayor de 35.200. Y tenemos pues la contratación directa cuando es pues mayor de 35.200 para bienes y para servicios mayor de 35.200. Esto es para este año fiscal 2021. Y para obras, cuando es mayor de 35.200, se puede hacer contratación directa. En la comparación de precios, debe ser menor o igual a 66,000 o mayor de 35,000 en bienes. Y en servicios en general, menor o igual a 66,000 o mayor de 35.200. En subasta inversa electrónica, es mayor de 35.200 y en bienes y en servicios en general mayor de 35.200. Y cuando hablamos de selección de consultores individuales, la consultoría en general, los servicios es menor a 40,000 o mayor de 35.200. Esto ha sido elaborado por el OCE. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, en la fase de selección surge una discrepancia entre el postor y la entidad? Ello se lleva a una apelación debidamente pues sustentada ante la entidad, ante el Tribunal de Contrataciones del Estado del OCE, en procedimientos pues de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a 50 UIT. ¿Ya? O sea, sabemos que la UIT está 4.400, si no me equivoco. El recurso pues de apelación se presenta pues ante la entidad convocante y es conocido y resuelto pues por su titular, ¿no? Cuando se hace pues una
durante la fase pues, de selección ha surgido una discrepancia entre el postor y la entidad. ¿Y qué se hace luego de otorgada pues la buena pro? ¿A través de qué documento se formaliza una contratación? Luego de otorgada la buena pro, ¿a través de qué documento se formula, pues se formaliza esta contratación? Esta contratación pues se formaliza a través de un contrato de la administración pública. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídico-patrimonial en la cual por lo menos una de las partes es una entidad de la administración pública, ¿no? Eso es cuando a través de qué documentos se formaliza una contratación, se formaliza pues a través de un contrato de la administración pública. ¿Y qué viene a ser la ejecución contractual? ¿No? Y esto está en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. En la comparación de precios, los bienes y servicios en general deben pues ser de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta pues estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o producen siguiendo pues una descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante, ¿ya? O sea, cuando uno adquiere un bien, pues tiene que tener uno hace comparación de precios de los bienes y servicios en general y que deben ser, pues, si ya ellos se han comprometido, ganan la buena pro, pues deben otorgar, pues, esa disponibilidad, dar esa disponibilidad inmediata y que sean, pues, fáciles de obtener en el mercado y que se comercializan, por eso se dice bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan pues siguiendo la inscripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante. No se puede hacer eso. Y en la contratación directa, ¿no? La contratación entre entidades, proveedor único, situación de desabastecimiento o situación de emergencia, como lo vivimos actualmente, que se tuvieron que hacer pues decretos de urgencia para paliar el COVID-19, viendo pues que no había medicina, no había camas UCI, no había médicos incentivistas, que no había un área especializada pues para estos enfermedades, esta pandemia del COVID, ¿no? Como se dice pues nos dimos cuenta de que había habido bonanza y no se había mejorado el aspecto de la salud como política pública, ¿no? Y entonces se estableció, pues se le dio prioridad a lo que es salud, ¿no? Entonces vimos, pues, en esa prioridad que se le dio a la salud de tal manera de conseguir pues esas vacunas desde el año pasado y se comenzaron a aplicar a partir de este año y sin embargo pues hasta mayo todavía teníamos ola en julio, etcétera, y más bien ha comenzado a descender debido pues al sistema de vacunación, ¿no? Que ya estamos, por ejemplo, en Lima, ya hay 0 muertes, en Piura ha descendido, ¿no? Ya no se ve esa cantidad, uno escuchaba, ¿no? Las ambulancias, se veía en los diarios, en las noticias, ha descendido, esperemos, ¿no? Que esta apertura de las playas, la gente también mantenga, pues, los protocolos, ¿no? Para poder, seguir, combatiendo al COVID-19. Y cuando hablamos, pues, de contratación directa, tenemos también los servicios de publicidad, ¿no? Los servicios de publicidad para el Estado, servicios de consultoría distintos a las consultorías de obras que son continuación o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual en la contratación también de bienes o servicios con fines, pues, de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico y tecnológico. Otro tipo de contratación directa es la adquisición y arrendamiento pues de bienes inmuebles, contrataciones de servicios de capacitación de interés pues institucional,
contrataciones derivadas pues de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad de ejecución resulta pues urgente. También en esa contratación directa, en servicios pues especializados de asesoría legal, de asesoría contable, económica o afín. Y cuando hablamos pues de concurso de proyectos arquitectónicos, ¿no? También tiene que ver, pues, se utiliza la coordinación de consultorías de obras para la elaboración, pues, de expedientes técnicos de obras urbanas, de edificaciones y afines, y mediante el cual, pues, se evalúa la propuesta arquitectónica. Se designa, pues, un comité de selección para la evaluación, pues, de esa propuesta arquitectónica. Se designa, pues, o contrata a un jurado independiente. También tenemos, pues, que es la ejecución contractual, ¿no? La ejecución contractual es una fase, ¿no? Es una fase de contratación pública en la cual, pues, las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido. El postor, por ejemplo, ejecuta la obra, suministra el bien, o presta el servicio y por su parte la entidad cumple con efectuar pues ese pago. Y cuando hay controversias dentro de la fase contractual, las controversias que surgen entre las partes sobre la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia o la ineficacia o la invalidez del contrato, se resuelven pues mediante conciliación o la Junta de Resolución de Disputas o el arbitraje institucional. En la solución de controversias en la fase contractual, las controversias se dice que surjan entre estas partes sobre la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia, la ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven pues mediante esa conciliación que manifestábamos en esa Junta de Resolución de Disputas y en un arbitraje pues institucional. Y vemos pues en esa importancia que tiene la Ley de Contrataciones del Estado para evitar pues esas malas interpretaciones o desvíos, ¿no? Del dinero público, ¿no? De lo presupuestado y que no se canaliza en obras que vean, pues, como se dice, presupuesto por resultados, porque ahora se está aplicando más, ¿no? Y vemos, pues, que esas contrataciones del Estado son el vínculo jurídico entre, como decíamos, entre una persona física o jurídica y el Estado, con la finalidad, estas contrataciones del Estado, pues, es una finalidad de proveer los bienes y servicios. Las características de cada tipo de contrato dependen pues del valor del contrato y el objeto. Existe pues una normativa que actúa pues como marco en todo el proceso y el objetivo sobre todo de esta regulación que sería pues brindar transparencia y eficiencia en el proceso de contratación. Y es que justamente cuando las entidades, muchas veces cuando existe pues situaciones de emergencia, muchas veces pues se ha visto que crean empresas fantasmas, ¿no? Y entonces tratan en lo posible que estas empresas sean las ganadoras, como se dio el caso pues en el gobierno regional del Callao, que crearon pues una empresa fantasma de limpieza pública, ¿no? Entonces asignaban a ciertas personas que nunca asistían al municipio montos que eran recaudados por esa empresa, o sea, la volvían como si fuera algo legal. Sin embargo, a la misma empresa que proveía pues el servicio de limpieza pública le adeudaban, ¿no? Le decían que no había dinero y eso llevó a una huelga y eso llevó pues a muchas cosas de investigación dentro de lo que era el gobierno regional, y tenemos el gobierno de Tumbes, el gobierno actualmente de la región de Junín, ¿no? Con muchas cosas que se están descubriendo, con la alcaldía de San Juan del Lurigancho y otras alcaldías pues que lamentablemente no utilizan pues realmente, no hacen esas contrataciones del Estado pues
llegan a servirse y no a servirle al pueblo, ¿no? Y entonces vemos pues en los desfalcos, en los aprovechamientos que les dan dinero a empresas fantasmas. Sin embargo, pues ahora hay se observa pues un mayor control, ¿no? Pero eso vendría a ser en ciertos departamentos. Se debe ver, por decir, esa canalización que se hace, esa utilización del cano tanto minero, petrolero, ¿no? En Camisea, cuántos millones han ido al Cusco, ¿no? Y entonces se tiene que evaluar también, o sea, no es, por decir, saliendo del tema de revisión de los contratos, sino que ya, por decir, escuchaba pues al señor de Plus Petrol, que decía pues que el balón de gas prácticamente sale a un valor de 16 soles, pero en ese trámite, en esa distribución, pues se va aumentando hasta que llega a nosotros a 55 soles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en lo que ya está invertido y que canaliza pues beneficios al Estado, y en otro tipo de obras, ¿no? Que sí son, por decir, puentes, instituciones educativas, hospitales, ser más perspicaz y evaluar pues realmente por qué una carretera, por qué cuesta más, por qué esa desesperación muchas veces de que vamos a hacer estas avenidas, estas veredas, este pozo de agua. Acá en Piura pues hubo 2 pozos de agua que cuando los instalaron no servían, se salía el agua por todos los costados. Entonces vemos pues en ese despilfarro que existe, ¿no? Y que muchas veces quedan librados de polvo y paja. Por eso dicen, ¿no? Un sacerdote acá en Piura dice, la corrupción está tan mal en Piura que nunca se llega a nada, ¿no? Entonces está tan enquistada desde el Poder Judicial. Vemos pues que muchas necesidades se han podido cubrir con muchos desvíos de dinero que han habido, ¿no? Porque ha habido dinero para ahora, para ayudar pues a que no se vuelva a inundar el Bajo Piura, que no se vuelva a salir el, el río Piura pues por las zonas más bajas de Piura. Entonces vemos pues de que año tras año entonces no hay ese control quizás, como dice el padre Miguel, que lo admiro mucho, ¿no? Porque dice una cruda realidad, ¿no? La corrupción es tan perfecta en Piura, ¿no? Que nunca se llega a nada, ¿no? Y es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza porque realmente lo que se debe canalizar para hacer buenas obras, ¿no? Se ve pues en el enriquecimiento ilícito de estas personas que deberían tener pues no 5 años de cárcel, sino castigos ya más ejemplares, ¿no? Para evitar esta corrupción que avergüenza, ¿no? Y lo vemos, ¿no? No solamente hablando de las contrataciones del Estado, por ejemplo, en esos servicios, porque también hay servicios de consultoría, y también, por decir, en esas contrataciones que hay últimamente, pues, muy ajenas a horas, pero que sí son a servicios o a gente que está ingresando a la administración pública, pues, sin tener, pues, el perfil, ¿no? Sin haber estudiado como lo están haciendo ustedes, ¿no? Sin tener el perfil que debe tener un profesional de la administración pública, ¿no? Y entonces vemos en los nefastos resultados, porque son personas pues que no tienen la capacidad, ni han llevado, ni tienen conocimiento de lo que es la administración pública, los registros que deben hacerse, ¿no? En el CIAF, en el CIAF, ¿no? Que no llevan pues, que es muy detectable ya en estos tiempos, pues, ver que, por decir, acá en Piura hicieron un pequeño óvalo que creo que un albañil no lo hace más que de 5.000 soles, cerca a la avenida Ramón Castilla con Cayetano Heredia. Ese óvalo costó 196.000. No quiero recordar el alcalde que lo hizo, ¿no? Pero 196.000 para verlo ahora todo roto y solamente como una punta pues de enseñando como si fuera un obelisco, pero no tiene pues forma, ¿no?
y eso costó 196.000 soles, ¿no? Y hemos visto pues alcaldes que se han ido enriqueciendo, cambiando de situación económica, pues muy visible, ¿no? Yo digo, bueno, allá ellos, ¿no? Y entonces, pero da pena cuando uno va pues a pueblos que ya deberían estar en mejor situación, con mejores carreteras, con mejores infraestructura educativa, con tecnología, pues para que sus niños también puedan recibir las clases virtuales y vemos pues que no hay la aplicación de esas políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente en agenda política se pone pues lo que le conviene muchas veces al gobierno y no satisface esas necesidades. Y cuando hablamos pues de lo que viene a ser las contrataciones del Estado, pues es ese marco jurídico que debe establecerse pues en una persona que ofrece un servicio o ofrece bienes a una entidad, ¿no? Y que deben tener pues esas características para ganar la buena pro y en el tipo de contrato que dependerá pues de ese valor total del contrato y el objeto, ¿no? Existe pues esa normativa que actúa como marco en todo el proceso. El objetivo pues de dicha regulación es brindar pues esa transparencia y eficiencia en el proceso de contratación. ¿Y cómo hacer, por decir, esas contrataciones con el Estado peruano, ¿no? ¿Cómo se hacen esas contrataciones con el Estado peruano? El Estado peruano pues dispone de un marco jurídico aplicable pues a las contrataciones públicas que se encuentra pues contenido en la ley 3225, la ley de contrataciones del Estado, sus concordantes, sus correlativas y modificatorias, ¿no? A dicha ley, en dicho cuerpo pues se establece las 7 maneras pues de realizar contrataciones, ¿no? Y tenemos pues que en las especiales de contratación, que excluye pues de la órbita de Contralor a los seguros patrimoniales. Incluye pues a los organismos internacionales como sujetos del proceso también de contratación, en la creación de comités de selección, en los procedimientos pues de designación de inspectores de obra. Introduce también ahora ya cambios en el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de ministros y personal estatal, ¿no? Y hemos visto que algunos tenían por ahí sus empresas, dígase congresistas en años anteriores, ¿no? Modifica también el régimen de sujetos inhibidos para contratar con el Estado peruano. Introduce pues esos requisitos de calificación en las solicitudes de contratación, también en la aplicación de valores estimados y referenciales, pues en contrataciones en consultoría, adjudicaciones simplificadas y consultores individuales. También establece nuevos requisitos para la certificación de créditos, también para las variaciones de los parámetros de los rechazos de las ofertas y el procedimiento en caso de declararse desierta la licitación pública cuando no hay postores, ¿no? Y por otra parte, los mecanismos pues dispuestos para llevar a cabo las gestiones que son necesarias como proveedor estatal y que difieren pues según el objeto. Es decir, no será igual el tratamiento para los bienes que para los servicios. Una cosa son los bienes y otra cosa son los servicios. Y otra cuestión considerada para determinar el tipo del trámite es el monto total de la contratación. Y esto se encuentra pues correlacionado con las normas mínimas de control interno que resulten pues convenientes de aplicar. Y en ese sentido, pues la ley de contrataciones del Estado constituye pues un mecanismo eficiente de control del gasto público y de prevención de maniobras fraudulentas. Por otra parte, brinda ciertas garantías de cumplimiento de las normas básicas de auditoría, ¿no? Y tenemos pues que en la licitación pública, como veíamos que los bienes que no superen los 400.000 soles peruanos, y también en bienes que no superen para obras el 1.800.000 soles peruanos. Y la licitación pública, pues, con preclasificación, contratos, pues, cuyo valor es mayor a los 20 millones de soles. Y cuando vemos, pues, en concurso público, que son las obras y servicios que superen los 400.000 soles peruanos, ¿no? 400.000 soles.
y obras cuyo valor no supere pues el 1.800.000, que es de adjudicación simplificada. En la contratación, pues, de consultores técnicos individuales para aquellos casos en el que el valor del contrato es superior a 8 unidades impositivas tributarias o inferior a 40.000 soles. En los presupuestos, pues, se realiza el cotejo de 3 alternativas del mercado. Solo se usa un rango entre 8 UIT y 60.750. Y no se permite, pues, para la contratación de consultoría. Y en cuanto a la subasta inversa electrónica, en este caso, pues, es requisito de que se trate de bienes o servicios que dispongan de una ficha electrónica, de una ficha técnica, y que se encuentren, pues, parametrizados en los listados del Estado, y el monto pues no debe superar las 8 UIT. Y vemos pues que el OCE y el SEACE, el OCE viene a ser pues ese organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿no? Y que es un órgano autárquico y que depende pues del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Su principal función es la tutela del cumplimiento, o sea, la OCE como organismo supervisor del Ministerio de Economía y Finanzas, pues cumple esa función de tutela de cumplimiento de la ley de contrataciones del Estado peruano, aunque también se ocupa pues de brindar las directrices para los sectores pues operativos. Y por otra parte, sus fuentes de financiamiento son las tasas, las ejecuciones de cauciones, los cursos de capacitación y donaciones. Mientras que el sistema electrónico, el SEACE, el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el SEACE, es un software de gestión y constituye pues un método de garantía de transparencia del Estado peruano. Ello se logra pues mediante la publicidad, ¿no?, de las licitaciones y contrataciones, y está dividida pues en módulos, en actos preparatorios, en selección, en el plan anual de contrataciones del Estado y contratos, y algunas de sus funciones pues del SEACE es brindar celeridad en el proceso de contratación. Y también vemos pues en esa importancia que debe tener pues la ley de contrataciones, ¿no?, para evitar pues todo lo que a veces se malentiende, ¿no? Y por eso la contratación pública viene a ser pues ese proceso a través del cual una entidad se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, ¿ya? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hoy día hemos tocado pues el tema de las contrataciones con el Estado y esa importancia de seguir pues los procedimientos, ¿no?, que implica las contrataciones con el Estado y que son de ámbito de aplicación y que tiene esos principios, ¿no? Esa libertad de concurrencia, esa igualdad de trato, esa transparencia que debe existir en las contrataciones con el Estado, ¿no?, en esa competencia, en esa eficacia y eficiencia que se necesita pues para participar en las contrataciones con el Estado, en esa vigencia tecnológica, ¿no? Y vemos pues las personas que son responsables, quienes realizan, como se dicen, los pedidos, ¿no?, para solicitar bienes o servicios o consultorías, etcétera. Muy bien, esa ha sido mi participación el día de hoy en la charla magistral, no sin antes decirles que la clase del día sábado se realizará a las 8 de la noche. ¿Ya? Por motivos muy personales, a las 8 de la noche estaré dictando la última clase de gestión pública. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.